Nos habíamos quedado, Éxodo 29, 33. ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué dice acá? Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos, para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá porque son santas. Estamos en la primera parte. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación. Hemos visto algunos aspectos y ahora vamos a hablar quiénes comerán estas cosas. ¿Quiénes son los que comen estas cosas? Los sacerdotes. Los sacerdotes. Estamos hablando sobre una disposición que dio Dios y que está regulada en la ley. Más adelante vamos a ver más específicamente. Pero ¿quiénes tenían que comer el sacrificio? Ese becerro que era degollado, cuya sangre era derramada. ¿Quiénes tenían que comer? Los sacerdotes. El problema entre nosotros es que muchos de nosotros todavía no hemos logrado entender que somos sacerdotes. Decimos que somos sacerdotes, y usted se va a dar cuenta. ¿Cuántos somos sacerdotes? ¿Qué nos hizo Dios? Reyes y sacerdotes, lo sabemos. Lo sabemos. Pero a la verdad, vivimos como sacerdotes. Muy difícil si no logramos entender qué hace un sacerdote. Somos sacerdotes porque por creer en Jesucristo y recibirle como el Señor de nuestras vidas, Él nos ha hecho sacerdotes. Si el Señor realmente nos ha bendecido con su amor, hemos comenzado a ser sacerdotes. Y como sacerdotes, hemos comenzado a servirle. El sacerdote tiene la responsabilidad, amadas hermanos y amados hermanos, de alimentarse del sacrificio. La responsabilidad del sacerdote es alimentarse del sacrificio. ¿A quién estaba simbolizando el sacrificio? ¿A quién? Por este lado, ¿a quién estaba simbolizando el becerro? A Cristo. ¿A quién estaba simbolizando el becerro? A Cristo. Recuerda que ese becerro que era muerto allá hace como 4000 años, estaba simbolizando a Jesucristo. Ya lo hemos hablado. Ellos comían de las cosas que estaban allí en el sacrificio. Ellos comían. Ya hemos visto el viernes que parte comía Dios y parte comían ellos. ¿Cómo comía Dios si Dios es espíritu? Esas cosas tenían que ser quemadas y ofrecidas a Dios. Y de eso Dios se alimentaba. Y vimos, terminando el día viernes, la figura muy típica de lo que pasó con el hijo pródigo. ¿Qué dijo el padre cuando el hijo pródigo llegó? Saca el becerro más gordo, ¿sí? ¿Qué más? Hay que matarlo, hay que hacer la fiesta, comamos y bebamos. Fíjate, quiere decir que Dios come, así como nosotros comemos, del sacrificio. Dios está en nosotros. Y al ingresar la palabra, ¿quién se está alimentando además de nosotros? Dios y nosotros. Es necesario entenderlo esto. Por eso es que debemos entender que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y no hay sacerdocio en el mundo que sea de Dios, excepto el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Usted y yo somos sacerdotes y Jesucristo el sumo sacerdotes. ¿Se comprende? Pero usted y yo, si hemos recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, hay algo que debemos valorar.
Debemos valorar, digo, porque nosotros como sacerdotes no nos hemos dado cuenta de ese glorioso hecho de ser sacerdotes. No nos hemos dado cuenta. Quizás no lo hemos dado importancia. Porque al entender nos va a llevar a qué y a dónde. A vivir como Dios quiere que vivamos, trayendo como resultado lo que la gente llama éxito en nuestras vidas. No nos hemos dado cuenta de este glorioso hecho, no obstante, estar escrito en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Léalo y haga realidad esto en su corazón, en su ser interior. Dice la Biblia, Apocalipsis 1, 5 y 6. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre, que dice el versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Al que nos amó. ¿Hay alguien aquí que cree que Dios le ama? ¿Hay alguien aquí que cree que Dios le ha lavado de sus pecados con su sangre? Mira, si crees que Dios te ama y te lavó, ¿qué cosa eres ahora? Rey y sacerdote. ¿Para quién? Para Dios su Padre. ¿Hay alguien aquí que es rey y sacerdote? Allá que nos están viendo, ¿hay alguien que cree que es rey y sacerdote? Pues dígale al que está a su lado, somos reyes y sacerdotes. ¿Cómo debe ser la actitud de un sacerdote? Ya está. Por la gracia del Señor, soy rey y sacerdote. Listo. Nadie me lo quita. Nadie te va a quitar a ti esa bendición. Si tú crees. Si creemos. De verdad. Nadie nos va a quitar. Porque la Biblia sí lo dice. Pero ahora lo fundamental es, ¿cuál debe ser mi actitud como sacerdote? Primer punto, debemos ofrecernos a nosotros mismos como sacrificio. ¿Qué quiere decir ofrecerme a mí mismo como sacrificio? ¿Qué pasaba con el becerro? Era puesto sobre el altar. ¿Qué pasaba con el oferente? ¿Qué hacía el oferente? Ponía su mano sobre la cabeza. ¿Qué estaba pasando cuando ponía la mano sobre la cabeza del becerro? Transfiriendo los pecados. No es que él haya pecado, sino que nuestros pecados estaban siendo transferidos. ¿Y qué pasaba después de eso con el becerro? Degollado. Hasta la última gota de sangre tenía que ser derramado. Eso mismo pasó Jesucristo y debo hacerle recordar porque mi responsabilidad es predicar al Cristo y Cristo crucificado. Ay de mí si no lo hago. Jesucristo llevó tus pecados y mis pecados. Nuestra culpa fue transferida a Él, no que Él pecó. Nuestros pecados fueron transferidos a Él, por eso Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, en donde nosotros deberíamos de haber muerto. Muy bien, y ante esa expresión del amor de Dios nos constituye como sacerdotes. ¿Para qué? Para ofrecernos a nosotros mismos. Romanos 12:1 nos da la respuesta. ¿En qué significa eso? ¿Qué significa tener que yo ofrecerme a mí mismo? Estamos viendo las actitudes del sacerdote. Dice la Biblia, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿qué cosa dice? Que presentéis, ¿qué cosa? ¿Qué cosa tenemos que presentar? Nuestros cuerpos, como que dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es, ¿qué cosa? Nuestro culto racional. Otra traducción dice que es nuestra adoración espiritual. Ponga atención a esto. Estaba Jesús con bastante sed y se fue a tomar agua cuando estaba a la entrada de Samaria. Los discípulos entraron con una misión de Jesús dentro de Samaria y él dijo, tengo sed, voy a tomarme el agua. Y se va en el pozo donde tenía que sacar agua. Ahí llega una mujer. ¿Quién llegó? La samaritana. La samaritana reconoce a Jesús que era judío. Pon atención. Y samaritano y con judío no se podían ver. El judío despreciaba al samaritano. ¿Quién es el samaritano? Judío casado con extranjera. Pero no voy a entrar en ese detalle. Los judíos adoraban en Jerusalén. Los samaritanos adoraban en Samaria. ¿Va comprendiendo? Jesús se acerca y le dice, dame agua, tengo sed. ¿Así es? ¿Y qué le dice la samaritana? ¿Cómo tú siendo judío me pides agua? O sea que eso no se podía ni dar un poquito de agua, así se morían de sed, hermano. Pero la historia es más larga, no voy a entrar a ese detalle. Voy a ir a esta situación, en donde Jesús le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran a Dios en Samaria, nosotros los judíos en Jerusalén, pero llegará el día que no se adorará, ponga atención, a Dios, ni en Jerusalén, ni en Samaria, porque Dios es espíritu. Le está explicando Jesús, Dios es espíritu, y esto es una enseñanza para nosotros para tirar abajo cualquier rezago de religión que nos quede. Dios es espíritu, y está buscando, ¿qué cosa dice? Adoradores en espíritu y en verdad. No hay dos formas de adoración. Hay una sola forma. Ponga atención a esto. A Dios solamente se le adora en espíritu. Y en verdad, hubo un error de traducción, pero que significa que si mi espíritu ha sido restaurado, entonces, basado en esa verdad, yo voy a adorar a Dios en espíritu. ¿Se está comprendiendo o no? Y aquí es necesario aclarar algo. Adoración no es cantar. Adoración no es predicar. Adoración no es hacer escuela dominical, ni instituto bíblico, ni encuentros, ni recontraencuentros, ni cosa parecida. La adoración espiritual que Dios anhela y requiere de usted y de mí es que nosotros tengamos que presentar, ¿qué cosa? Nuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo. ¿Está comprendiendo hasta ahí o no? No es que vamos a adorar, no. No es que te adoramos, Señor, no. Tú vas a ver por la televisión y quizás vas a ir a reuniones en donde está la gente, te adoramos, Señor, y te adoramos. No. La adoración espiritual que está anhelando Dios y que hace falta hasta ahora es que presentemos nuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo. Y ponga atención a esto. Recuerde que estamos hablando de comer, ¿sí? El sacerdote tiene que comer, ¿cierto? Y la actitud del sacerdote es ofrecerse a sí mismo. Te voy a decir algo, y aquí viene lo bueno.
Si tú no comes a Cristo, no puedes ofrecerte en sacrificio vivo. Lo siento mucho. Si no estudias la palabra, no puedes ofrecer tu cuerpo en sacrificio vivo. No puedes. Porque el sacerdote tiene que comer de lo sacrificado. ¿O no es así? Si no come, no puedes adorar. Esposa, no le ofendas a tu esposo para que te lea la Biblia. No lo hagas. Si él no quiere hacerlo, él no nació de nuevo. Métete eso al cerebro. Y una vez más te digo desde aquí, por la palabra, ustedes dos son yugo desigual. De verdad. Es agua y aceite. No funciona. Resígnate. Es tu decisión casarte con él. O viceversa. No hay química. Tú no puedes obligar a un muerto que se levante, pues. Te voy a decir algo más. Porque hay mucha mentira de cuantas religiosas, digo con mucho respeto religiosas, porque son ellas las que más sufren por los maridos inconversos. De verdad. Y le quieren leer, mientras él está durmiendo, le leen la palabra para que la palabra entre, porque la fe entra por oír, su espíritu está oyendo y él va a nacer de nuevo. No es así. Están orando, Señor, que mi marido, a tu marido hace rato que tú has decidido casarte con un hijo del diablo. La cosa es clara. Es un hijo de las tinieblas, la Biblia lo dice. Yo no te puedo dorar la cápsula porque ay de mí si lo hago. Tú decidiste, es tu responsabilidad. Si tú naciste de nuevo, aliméntate. Lo vamos a ver más adelante. Como sacerdote tienes que presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Tú. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo es negar a este cuerpo, a estos miembros de acá hasta abajo, negarle que se salga con su gusto en cuanto a los malos deseos que conlleven a ofender a Dios, a ofender al prójimo. ¿Me dejo entender o no? Y a mí mismo. Recuerda tú que el pecado que cometes con alguien no es contra ti, sino es contra Dios. Por eso dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. El pecado que tú has hecho con la trampa no es contra ti, es contra Dios. Pero yo no me estoy dirigiendo pues al que no ha nacido de nuevo. Si tú estás aquí o me estás viendo, si no naciste de nuevo, tú eres un hijo de las tinieblas, eres un hijo del diablo. Así dice la Biblia. Y yo no estoy aquí para decirte que Dios te ama, Dios te aborrece. Pero ¿sabes una cosa? Dios quiere salvarte. ¿Está comprendiendo? ¿Se está comprendiendo? Dios quiere salvarte. Por eso envió a su Hijo Jesucristo para que tú creas que lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario es en tu beneficio. Segundo, el sacerdote. Estoy diciéndole cuáles son las actitudes de los sacerdotes. Segundo punto, el sacerdote debe interceder por otros. ¿Hay algún sacerdote aquí? ¿Hay alguien que está intercediendo por otros? No mientan. El sacerdote era elegido para que ofreciera oraciones por otro. Por lo tanto, cada quien que es sacerdote debe interceder los unos por los otros. Durante la semana, mírense bien los rostros aquí.
Y durante la semana debemos estar cada momento que el Espíritu te haga recordar al hermano tal, orar por él. ¿Está comprendiendo o no está comprendiendo? ¿Sí? Pero te voy a decir algo y espero que estés bien sentada. Tú no puedes interceder por otros si no te has alimentado de la palabra. La verdad. Si tú oras sin alimentar, eres un brujo, una bruja o un espiritista. Sí. Hay que orar en el Espíritu. Y solamente si estamos llenos de la palabra. La palabra son espíritu y son vida. Buenas intenciones, dijo Lutero, de esas están empedradas el infierno. Nosotros tenemos que entrar al estilo de vida de Jesucristo, que como humano no es nada sobrenatural, mi querido hermano y mi querida hermana, porque Él se dedicó desde muy tierno a estudiar la palabra y a vivir la palabra. Por lo tanto, si usted y yo queremos orar los unos por los otros, nuestra vida, antes de ser de oración, tiene que ser una vida hambrienta de la palabra y saciada por la palabra. ¿Se comprendió o no se comprendió? Otra actitud, el sacerdote debe ser un maestro de la palabra. Lee conmigo Malaquías 2:7 y te darás cuenta cuál era la actitud de los sacerdotes. Porque los labios de ¿quién? Del sacerdote. ¿Qué cosa dice? Han de guardar la sabiduría. Y de su boca, ¿qué cosa dice? El pueblo buscará la ley. ¿Por qué? Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Quién es mensajero de Jehová de los ejércitos? ¿Quiénes son sacerdotes aquí en esta tarde? Entonces, son mensajeros de Jehová de los ejércitos. Nosotros tenemos que llenarnos de la palabra. Lógico. Debe ser el sacerdote, debe ser un maestro. Creo que Dios te va a levantar a ti, a quien sea aquí, porque si todos creemos en Él, todos somos reyes y sacerdotes dispuestos a ministrar y extender el reino de Dios. ¿Me estoy dejando entender? Si usted no lo hace, es responsabilidad de usted, por no decir irresponsabilidad. Que la decisión es de usted. Pero si usted y yo estamos llamados a enseñar. Nos gusta leer Malaquías 3:10, pero no nos gusta leer a los pastores. Nos gusta leer Malaquías 3:10 a los pastores porque allí habla de dar diezmo, de dar dinero. Pero no leemos esto y no hacemos de esto realidad en la iglesia del Señor. Estoy seguro que el día que nadie diezme y nadie se ofrenda, en esa iglesia se acabó la iglesia. Y no es así. Si Dios nos ha llamado, Dios nos provee. No sé qué hará con ustedes si ustedes son los peces que traen la economía. No sé qué cosa hará. Pero Dios nos levanta, nos llama y nos provee. Ahora, quiero decir algo. De entre todos los sacerdotes, Dios llamará pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. ¿Sí me dejo entender? Que eso ya es otra cosa de parte de Dios. Pero todos somos sacerdotes, mensajeros del Señor. Tenemos que enseñar la palabra. ¿Qué más? Tenemos como sacerdotes que tener compasión de los ignorantes, de aquellos que ignoran dentro de la iglesia la verdad. Y eso hará que nos esforcemos en estudiar la palabra, en meditar y transmitirla, y usted poner, y nosotros juntos ponerlo en práctica. Ahora, ¿qué prohíbe Dios en cuanto al comer? Y quiero terminarlo hoy día, me van a disculpar. Éxodo 29:33. Y aquí tenemos que entrar. ¿Quién era un extraño? Según dice las Escrituras. ¿Quién era el extraño?
en un caso como este. En cuanto a los sacerdotes, todo el mundo era extraño, excepto los que pertenecían al sacerdocio. Ponga atención, yo he dicho bien claro, y se lo vuelvo a repetir, yo puedo estar predicándote y no nacer de nuevo, por lo tanto no soy sacerdote, y eso lo hago para que tu conciencia se mueva. Puedes estar sentado allí y también no haber nacido de nuevo y no ser sacerdote. Por lo tanto, los extraños no podían participar de los sacrificios con los sacerdotes. Y la prohibición está clara en Levíticos 22:10. ¿Qué dice Levítico 22:10? Vamos a ver en la Biblia electrónica. ¿Puede leer conmigo? Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. ¿Quién es el huésped del sacerdote? Y aquí ponga atención. ¿Quién es el huésped del sacerdote? Un mero invitado. Alguien que ha sido invitado. Él, como el jornalero, no comerán de cosa sagrada. Esposa, si tu esposo es así, bienvenido en tu casa como huésped. Vive tú como una temerosa de Dios, porque solamente así podrás hacer salvo a tu esposo, dice la Biblia, ¿cierto? Al incrédulo. Ustedes, amigos, no pueden comer de las cosas sagradas. Ustedes no pueden gozar de Cristo. Ustedes no pueden alimentarse de esta preciosa verdad vinculada con Él, pues ustedes son solamente huéspedes. Quien solo sigue a Cristo para obtener algo de Él, quien trabaja para Cristo con la idea de tener méritos para la salvación, esperando que puede ganar lo suficiente para salvarse a sí mismo por su obra, es el jornalero de un sacerdote. Este dice, hago lo mejor que puedo y creo que de esta manera yo soy salvo. Eres un jornalero, aunque el cielo parezca ser el salario que estás esperando, no puedes comer de la cosa sagrada. Y aquí viene la solución, no nos hagamos problema, mas cuando el sacerdote comprare, ¿qué cosa dice? Algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. Ojo, ponga atención, el esclavo, si es comprado por dinero, ¿qué cosa dice? Puede comer de ¿qué cosa? De las cosas sagradas. ¿No es una bendición esto? Cuando Dios pone las leyes, pone para beneficio nuestro, porque nos ama. ¿Está comprendiendo? ¿Sí? Se venden por un salario, por un jornal. ¡Qué pena! Dios no te llamó para eso. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Observen bien que es la hija del sacerdote. Nadie niega eso. Y como si es mi hija, ¿no va a participar conmigo en esta comida? Claro, no va a participar. ¿Por qué? Porque está casada con varón extraño. Desde que se casa con varón extraño, ella porta ahora las características del marido. Ella se ha entregado a él. Ella no pertenece más a su padre, ella pertenece a su marido. Dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Pero no se pongan tristes, muchachas. ¿Qué significa esto? Yo te he descrito literalmente la ley. Ahora vamos a la parte espiritual. Pregunto, ¿hay alguien aquí que haya hecho alguna vez una profesión de seguir a Cristo, pero se ha desviado? ¿Se apartó? ¿Sí? Al apartarte,
y vivir conforme al mundo, ¿qué estabas haciendo? Te estabas casando con el mundo. ¿Ha comprendido? ¿Por qué? Te casaste con el estilo de vida del mundo. Te casaste con las diversiones y de esa manera quebrantaste tu pacto y tu compromiso con Dios. Te has casado lejos del sacerdote, tu padre, lejos del cuerpo de Cristo, lejos del pueblo de Dios. Si es así, tú no podrás comer de las cosas sagradas. Versículo 13. Sí, porque hay muchos que están adulterando. Ay, y al siguiente día, vamos a leer la Biblia. Y ni siquiera han dicho, Señor, perdóname. Ni siquiera han dicho, hija, perdóname, te fallé. Están casados con el mundo, no tienen derecho a comer de la cosa sagrada. Pero aquí está la solución, versículo 13. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole y se hubiera vuelto a la casa de su padre como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. ¿Qué quiere decir esto? Yo he pecado, estoy con el mundo, no puedo comer estando allá. No puedo abrir la Biblia estando allá. Mejor dicho. Pero dice, si he vuelto a mi padre viuda o me han repudiado, allí sí. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que haber roto con el mundo, o el mundo tiene que haberme botado. ¿Me estoy dejando entender o no? Mejor dicho, voy a usar ese término, reconciliado con Dios, lavado una vez más en la sangre, y vuelvo a la casa de mi padre y recién podré comer del sacrificio de Cristo, su palabra. ¿Se comprende? Por favor, ¿se comprende? Ok, o sea, ¿hay solución o no hay solución? ¿En dónde hay solución? En la sangre de Jesucristo. Si usted siente que el mundo ha terminado con usted y usted ha terminado con el mundo, aborrece lo que hace el mundo y quiere regresar a la casa de tu padre como en los días de tu juventud, ven, entra y come de su manjar delicioso, aliméntate de Cristo en la tierra por fe, y luego suban y aliméntense de él hasta quedar saciados de la gloria eterna. ¿Dónde está tu deleite? Donde está tu tesoro, allí está tu corazón y allí está tu porción. Si tú estás allá, te deleitas en el mundo y allá comerás. No podrás comer las cosas sagradas. Pero si de allá vienes aquí y aquí está tu corazón en tu deleite de la palabra, podrás comer de la palabra. Podrá la palabra alimentar la vida nueva que está dentro de ti, y solamente así podrás gozar de lo que es el reino de Dios y su justicia. Habrá paz, habrá gozo en tu corazón. ¿Cuánto creen eso? ¿Sabes por qué? Porque Efesios 2:19 dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ¿qué cosa? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿En qué momento? En que la sangre de Jesucristo nos limpió de todos nuestros pecados. Si continúas haciendo del pecado tu estilo de vida, si continúas siendo gobernado por los deseos de tu carne y por la dirección de tu mente carnal, no importa lo que digas, esto es lo que dice Dios: ningún extraño coma de él. Si no han nacido de nuevo, no se pueden alimentar de Cristo. Pero si miran a él que murió por el pecador, entonces podrás alimentarte, podrás vivir la vida de Dios. Y solamente a través de la sangre de Jesucristo. Te invito a que por fe, en tu soledad, quizás en este momento donde estás sentado, tú me estás escuchando y a la distancia, tú inclines tu rostro ahí y le digas: Padre, me limpio en la sangre de Jesucristo y no más quiero comer la comida del mundo. Quiero comer de Jesucristo cada día de mi vida. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo.